Dios les bendiga toda la vida, amada iglesia. Perdón y amistad de Vallarta. Y bueno, hace rato estaba por allá y se acercó mi hermana Alejandra y me dijo, ¿qué necesitas? Le dije, bueno, tan solo unción. Y ella me dijo que aquí estaba. Y yo le creo. Y yo le creí y le sigo creyendo que aquí está la unción. Ahora yo le pido al Señor que me use, pero también le quiero pedir que en esta mañana los use a ustedes. ¿Cómo? Abriendo sus corazones. ¿Cómo? Abriendo su mente. Y que en esta hermosa mañana lo que ustedes escuchen sirva de algo para su vida, así como para la mía. Y para mí, la oportunidad que Dios me da de poder compartir aquí la palabra con ustedes es un privilegio. La verdad es un privilegio el compartir la palabra de Dios. Y me gustaría que cerrara un momento sus ojos. Y de verdad pídale usted al Señor, como yo lo estoy haciendo, que nos use a todos los que estamos aquí reunidos, que nos use de la manera que el Señor tiene el propósito, su propósito para cada uno de nosotros. Yo solo te pido, Señor, que me dejes ser entendido y que unjas este lugar, que unjas mis palabras, mis labios, y que tu pueblo, tus hijos, tu iglesia salga edificada. Te lo pido, Señor. Abre mentes de mis hermanos, corazones de mis hermanos y hermanas que estamos aquí, buscando de ti, necesitados de ti, hambrientos de ti. Y creo en el poder de tu palabra y en el grande amor que tienes por cada uno de nosotros y por esta tu iglesia. Y en el nombre de Jesús podemos decir amén. Bien. Este mensaje lo he compartido, ya lo compartí, me parece ser que en San Juan, lo compartí. Y bueno, dice, porque lo que hago no lo entiendo. Porque lo que hago no lo entiendo. Y antes de iniciar el mensaje, lo quiero ilustrar con un proverbio americano que en una ocasión yo leí. Y este proverbio lo deseo compartir con ustedes. Se trata de un anciano que estaba enseñándole a su nieto cosas acerca de la vida. Y le dijo el anciano a su nieto: una pelea feroz está siendo peleada dentro de mí. Esa pelea feroz está siendo peleada también dentro de ti, y está siendo peleada dentro de todos y cada uno de nosotros, de los que estamos aquí reunidos en esta mañana. Le dijo el anciano a su nieto: es una pelea feroz entre dos lobos. Uno es el malo, es la ira, es el rencor, es la envidia, es la tristeza, es la avaricia, la arrogancia, el resentimiento, el orgullo, en fin, el ego, la ambición. Y el otro lobo es el lobo bueno, que es la paz, que es el amor, que es la esperanza, que es la serenidad, la humildad, la bondad, la generosidad y la fe. Y le dijo: esa batalla es igual, que se está siendo peleada también dentro de ti. El niño guardó silencio y esperó un momento y le preguntó al abuelo: ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar esa pelea? A lo que el anciano le responde: la que tú decidas alimentar. Al que tú decidas alimentar. El autor de esta reflexión es desconocido y definitivamente no es una reflexión cristiana. Sin embargo, al yo leerla, encontré un poderoso mensaje que le puede servir a cada uno de nosotros. No es cristiana, ¿sí? Solamente, de verdad hay un poderoso mensaje, ¿sí?
Por eso el día de hoy yo quiero compartir con ustedes este mensaje, porque lo que hago no lo entiendo. En Romanos capítulo 7, versículo 15, Pablo escribe a la iglesia en Roma y dice así la palabra de Dios, dice: realmente no me entiendo a mí mismo. Ponga atención, de verdad. No voy a durar mucho compartiendo, predicando, pero yo quiero que usted se lleve una palabra, que se la lleve ahí en su corazón, ahí adherida. Y dice Pablo, así dice, escribiendo Pablo, dice: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que lo está haciendo mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Hasta ahí le dejamos. Pero no puedo. Como podemos apreciar aquí en estos versículos que acabamos de leer, ¿sí?, nos describen claramente la batalla interna que cada uno de nosotros sostiene todos los días y todo el tiempo. Claramente ahí está descrito. Aquí vemos cómo el apóstol Pablo nos describe su batalla en contra de sus propios pensamientos, y la realidad es que el campo principal de nuestra batalla espiritual está en nuestra mente. En nuestra mente es de donde nace la soberbia, la venganza, los hurtos, la envidia, el engaño, la lasciva, la maldicencia, en fin, la insensatez, como lo dice en Marcos, pero no vamos a ir ahí. Sentimientos y pensamientos que bien sabemos que desagradan a Dios y que somos llamados a eliminar completamente de nuestra vida. La pelea entre el bien y el mal es constante, esto es todos los días. Y si no aprendemos nosotros a identificar, ¿sí?, los ataques del enemigo, entonces podemos ser fácilmente seducidos y conducidos a pecar. Mira, el enemigo nunca va a atacar a un cristiano, a un creyente como ustedes, con tentaciones fácilmente identificables, no, sino que va a atacar con tentaciones que aparentan ser buenas, que aparentan ser benignas e inocentes. Pero la pregunta aquí es: ¿cómo lo puedo vencer? ¿Cómo puedo vencer aquello que no lo quiero hacer, pero lo hago? ¿Cómo lo puedo vencer? La solución para poder vencer siempre los ataques, las tentaciones, los ataques del enemigo, ha quedado bien reflejada en el proverbio que acabamos de leer. Y quiero hacer nuevamente hincapié y hago un alto aquí, me detengo, ¿sí? No, yo estoy completamente convencido que esto no nada tiene que ver con Dios, ni nada tiene que ver con el cristianismo. Solamente que encontré en ella un poderoso mensaje, por eso yo se los estoy compartiendo. Y digo esto porque la verdad es de que lo que nosotros escojamos alimentar, eso será lo que va a dominar nuestra vida. Eso será lo que va a dictar nuestro comportamiento. Si yo decido alimentar el mal que vive en mí, al lobo feroz, al lobo malo, ese va a ser mi manera de actuar, de comportarme, aún siendo creyente, aún siendo cristiano. Entonces, para salir victoriosos de esta batalla y poder alimentar el bien que está en nosotros también, ¿cómo podemos alimentar nosotros el Espíritu Santo? ¿Cómo lo podemos alimentar? Nosotros podemos alimentar el Espíritu de Dios, ¿sí? El Espíritu con la palabra de Él. Nosotros podemos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros podemos alimentar nuestro espíritu perseverando en la santidad, ¿sí? Pero hacer esto en ocasiones a todos o a algunos se nos dificulta, y esto es porque
se nos dificulta porque no es porque no queramos hacerlo, sino porque hay algo también que es una lucha que en ocasiones nos gana hacer algo que no queremos hacer, y nos gana, iglesia, a todos, o al menos a mí. Pero soy un ser humano igual que ustedes, y en ocasiones yo no quiero hacer algo y lo hago. ¿Por qué? Porque hay una lucha. Pero entonces yo debo de identificar a quién estoy alimentando, al mal o al bien. Porque si yo estoy haciendo el mal, algo que no quiero hacer es que estoy alimentando el mal y estoy actuando de la manera que desagrada a Dios. Amén. El apóstol Pablo aquí en el versículo 15 dice: porque lo que hago no lo entiendo. Porque no lo entiendo. ¿Por qué estoy haciendo esto si sé que está mal? Está mal. Es algo que desagrada a Dios, pero lo hago. Pero lo estoy haciendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y en ocasiones no es ni nada más lo que aborreces, pero lo haces sabiendo que está mal, pero lo hacemos. Lo que sea. Les mostré algunas nada más de lo que es el alimentar el mal. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia, nosotros para superar esto? Porque es una batalla cotidiana. Todos los días hay una batalla ahí, desde que te levantas hasta que te acuestas. Para tratar de superar esos impulsos de la carne. Y el decirle la carne, no nada más me refiero a lo que es el sexo de una mujer no, o de un hombre. No nada más es eso. No, hay muchísimos más. Impulsos de la carne, se los mencioné hace rato, en Marcos 7, 21, 23, pero no vamos a ir, ¿sí? Para poder superar esos impulsos, esos pensamientos, esos deseos, tenemos que crear un abismo tan grande, ¿sí? Donde este lado esté lo que agrada a Dios y del otro lado esté lo que desagrada a Dios, para que no haya manera de acceder ni este acá ni este para acá, que haya un abismo enorme donde no podamos brincarle al mal. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Solamente alimentando el espíritu con la palabra de Dios. No encuentro otra manera. Alimentando a Dios, alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios. ¿Cómo lo alimentas? Mediante la Biblia. ¿Cómo lo alimentas? Mediante escuchando mensajes, mediante venir a la iglesia y escuchar las predicaciones de la persona que esté aquí, el pastor, ministro, el que sea. Entonces llega un momento que tienes que hacer un profundo análisis de tu vida y reconocer que hay un problema. Es el principio de toda recuperación. Tienes que reconocer que hay un problema dentro de ti. Pero la cosa está en identificar qué es lo que ocasiona ese problema. Reflexionar, si yo tengo este problema, ¿qué es lo que está ocasionando? ¿Sí? ¿Por qué me producen esos malos pensamientos? ¿Por qué me producen esos deseos? ¿Sí? Y examinarnos a nosotros mismos para determinar si acaso inocentemente nosotros mismos nos exponemos a ser seducidos, a ser maniatados, a ser manipulados por el pecado. Nosotros mismos nos exponemos, nosotros mismos, y no lo quieres hacer. Y yo no lo quiero hacer, iglesia. Como usted en ocasiones alguna cosa, yo no le estoy pidiendo que me diga nada ni se lo voy a pedir, pero hay alguna cosa que nosotros no lo queremos hacer y lo hacemos, e inocentemente exponemos nosotros mismos nuestra vida, nuestra situación a ser manipulados, quizás inocentemente o en ocasiones bien. Lo hacemos conscientemente. ¿Y qué pasa? Empezamos a ser manipulados por eso. ¿Y qué pasa? Pecado. Es decir, examinarnos a nosotros mismos y manteniendo siempre muy en mente una advertencia que nos hace Pablo ahí más adelantito en el capítulo 8, versículo 6, y dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ok. Yo diría, iglesia, y me atrevería a decir que el problema más grande que enfrenta el creyente en todas las iglesias, ¿sí?, es que algunos no hemos
tenido o logrado tener la convicción que tú puedes salir victorioso en esa batalla que está aquí dentro de ti. Hay una convicción y debo de creer que lo que está dentro de mí debe de ganar, lo que está dentro de mí debe de ganar el bien siempre, todo el tiempo. Debe de ganar, ¿sí? Quizás hay alguien que en alguna ocasión se ha dejado convencer que no tienen la suficiente fuerza para poder vencer los ataques del enemigo. Llámese como lo quiera llamar. Pero se equivocan o nos equivocamos. Nosotros poseemos la suficiente fuerza, herramientas, armas para poder derrotar al enemigo. La pelea que está dentro de nosotros y poder alimentar todo el tiempo el bien que existe en nosotros y dejar de hacer lo que no queremos hacer. Yo sé que las batallas no son fáciles, yo lo sé, ¿sí? Y en algunas ocasiones parecen hasta invencibles. Sin embargo, iglesia, cuando nosotros hacemos un compromiso genuino con Dios, no existe obstáculo que no podamos superar, no existe barrera que no podamos derribar. Y eso es algo que nos deja saber claramente el Señor ahí en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. No, mentira, no, me equivoqué, perdón. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios, y yo veo aquí puros nacido de Dios, amén. Lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Cuando alimentamos nosotros el espíritu con el bien, esto es con la palabra de Dios, esto es perseverando en haciendo la voluntad de Dios, esto es perseverando en haciendo el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esta acción, el perseverar en lo que le estoy diciendo, esta acción automáticamente, así en automático, ¿sí? Produce que dejemos de alimentar los malos deseos o pensamientos que nos alejan de Dios. Automático. Y usted lo puede poner a prueba. Usted lo puede poner. Cuando llegue algún pensamiento, que es la principal batalla de nuestra guerra espiritual, un pensamiento, el que sea, que no sea de acuerdo a lo que Dios agrada, no lo alimente, y aliméntelo con la palabra de Dios, y en automático usted deja de pensar eso o desear eso. Pero si usted lo hace y nuevamente y otra vez, es porque usted está alimentando lo malo que existe en cada uno de nosotros, como el proverbio que les mencioné al inicio de esta plática, de este mensaje. Automáticamente produce algo que dejamos de alimentar los malos deseos o los pensamientos que nos alejan de Dios. ¿Me puede decir usted, sabe qué, hermano Paulín? Yo no tengo malos pensamientos. Bien, le creo y Dios le bendiga. Qué bueno que usted no tiene esos malos pensamientos. Pero vamos a examinar tan solo uno, para ver si esto que le estoy diciendo es verdad o no. Uno, nada más un pensamiento, ¿sí? Vamos a determinar si en este pensamiento estamos alimentando el bien o estamos alimentando el mal. Un ejemplo nada más uno le voy a decir, ¿sí? Yo no creo que exista una sola persona en el mundo que no haya tenido o que esté pasando, ¿sí?, que atravesar por situaciones que lo desaniman, que lo desalientan, que lo entristecen, que lo deprimen, que lo enojan, que, en fin, ¿sí? Estoy hablando de cosas acerca de cosas semejantes a una enfermedad, cosas semejantes a un problema en el matrimonio, cosas semejantes a situaciones económicas, ¿sí? Y son muchas le puedo enumerar muchas situaciones, ¿sí? En la mayoría de los casos, estas dificultades pueden producir que nosotros nos alejemos de los caminos del Señor. Y vemos muchas bancas vacías. Situaciones que en ocasiones, fíjate,
nos detienen de alabar y de servir a Dios como Él merece y como Él demanda. Después de todo, iglesia, ¿quién tiene ganas de venir a cantar? ¿Quién tiene ganas de venir a danzar? ¿Quién tiene ganas de venir a aplaudir? ¿Sí? ¿Sí? Si estás a punto de perder la casa, si estás a punto de perder tu cónyuge, si te llega una noticia que tu hijo está en drogas, si te llega una noticia de que te descontaron tanto y que el dinero que alcanzaste a ganar no es suficiente para comprar lo necesario, perdón, para en tu casa, y tener que venir aquí a alabar a Dios y cantar y danzar, ¿quién tiene ganas? Pues ¿sabes quién lo hace? El que está alimentando el bien dentro de sí. Ese, porque tú llegas yo lo he hecho, muchas veces lo hice, por mi experiencia, por mi ignorancia, porque déjame decirte que entre más sé, me doy cuenta que no sé nada. Entre más estudio la Biblia, me doy cuenta que sé muy poco o que casi no sé nada. Pero llegaba yo a la iglesia en Manzanillo y ni siquiera entraba en ocasiones, no alababa al Señor, no alababa, y ahí estaban ahí el grupo y cantando, y yo no entraba porque me sentía desanimado, desamparado, solo, en fin. Pero ¿qué estaba pasando en mi vida? Lo que pasa es que estaba alimentando yo el mal que existe dentro de mí. Cuando esas situaciones como estas o similares, ¿sí?, nos detienen de alabar y bendecir a Dios, tenemos que darnos cuenta que no estamos alimentando el bien en nosotros, sino que estamos alimentando el mal. Estamos alimentando sentimientos negativos que causan que caigamos en un estado de soledad, de depresión, de angustia, de pobrecito de mí y pobrecito de mí y a mí, en fin, porque estamos alimentando eso. Pero si dejas de alimentar, a pesar de que te haya llegado una noticia de que tu hijo está en drogas, a pesar de que estás a punto de perder el cónyuge, a pesar de que no te alcanzó el dinero para alcanzar lo suficiente en tu casa, tú vienes y alabas y glorificas el nombre de Dios, algo va a suceder, porque estás alimentando el bien y está derrotando eso, algo va a suceder, y Dios se da cuenta de todos nosotros. Dios se da cuenta de lo que hay en tu corazón, porque los únicos que conocen tu corazón eres tú y es el Señor. Nadie más lo conoce. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, nadie más, ni el psicólogo, nadie. Solamente Dios y tú saben lo que hay en tu corazón. Amén. Esto es que no estás confiando en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder? El que Él te va a ayudar a resolver tu situación por la que estés atravesando. Y entonces poder alimentar y realmente venir y glorificar y alabar su santo nombre. Si realmente todos los que estamos aquí reunidos alabáramos al Señor, todos, ¿sabe que se oiría hasta pues allá en la carretera? Pero unos no alabamos. Estamos leyendo la canción y quizás por dentro estés cantando. ¿Cómo quieres que se glorifique Dios? ¿Cómo? Si no, dice, esto significa, iglesia, que estamos permitiendo que las fuerzas exteriores, que las fuerzas del enemigo, que las tentaciones derroten el bien que hay en nosotros, en vez de nosotros derrotar el mal con el bien. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 21? Romanos 12, 21. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. No dejen que el mal nos venza. No dejemos, iglesia, no permitas que el mal te venza. No permitas que el mal te venza. Más bien vence el bien que venza al mal, ¿sí? Cuando confiamos completamente en el poder, completamente, que hay una convicción verdadera, auténtica, ¿sí?, en el poder de Dios, le estamos si no confiamos, le estamos permitiendo a alguien
llamado Satanás, llamado el enemigo, como quiera, así que se roben las bendiciones que Dios ya nos ha entregado. Y hablo de bendiciones espirituales, no te estoy hablando del carro, ni del trabajo, ni de la cuenta de cheques, no, te estoy hablando de las bendiciones espirituales, ¿sí? Estás permitiendo que se endurezca nuestro corazón, ¿sí? En esencia, estamos cediendo terreno, territorio en la batalla al enemigo, ¿sí? Y esto es algo que ninguno de nosotros podemos permitir, porque tú, una vez que cedes territorio al enemigo en la batalla espiritual que tenemos, cuando tú cedes el territorio, estás permitiendo que cada vez el enemigo tenga control nuevamente de tu vida, que tenga potestad en tu vida, porque le estás cediendo terreno en la batalla. Y tú no te puedes rajar, iglesia. Tú te vas a pelear, pero le vas a ganar al diablo. Tú le vas a ganar, si quieres. Si no quieres, pues entonces, ok, le cedes el terreno, territorio en la batalla al diablo, al enemigo, a la tentación, a lo que sea. Le vas cediendo, 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 cediendo. El enemigo toma posesión de eso y empieza a controlar tu vida. Eso va a reflejarse en tu comportamiento, en tu manera de hablar, en tu actitud, en tu manera de pensar. Por eso Mateo dice, en Mateo 12:35 dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Ok. Esto que les acabo de ese versículo, esta porción de la Biblia, nos ilustra, nos dice que si nosotros no perseveramos en purificar nuestro corazón, entonces se nos hará muy difícil, si no es que en ocasiones hasta imposible, poder amar, poder perdonar, tener paciencia, sino que en nuestro corazón nacerá la ira, la contienda, el desánimo, la rebeldía, la envidia, el egoísmo. Esto significa que quedaremos ciegos y no vas a poder ver las bendiciones espirituales que Dios derrama todos los días en cada uno de nosotros. Y me gustaría un día compartir de eso, de las bendiciones espirituales que yo he aprendido en eso, ¿sí? Las bendiciones espirituales que son tan importantes como las materiales, y para mí inclusive son más importantes las espirituales. Para mí son más importantes las espirituales que Dios derrama todos los días sobre cada uno de nosotros, que es cosa tuya que las identifiques y que sepas cuáles son. No es el tema, si no te diría algunas. No es el tema ahorita, pero yo te puedo decir algunas. En fin, dejamos de ver las bendiciones que el Señor le derrama sobre su pueblo, sobre su iglesia, ¿sí? Y eso nos conducirá únicamente a ver lo negativo, únicamente a ver problemas, únicamente a ver derrota. Y yo no quiero vivir derrotado, porque ese no es el fin de Dios para cada uno de nosotros. A eso no vino Dios al mundo. Dios vino a darnos vida, y vida en abundancia. Pero ¿qué es abundancia? ¿Qué tipo de vida? No tipo de vida derrotado, no tipo de vida angustiado, no tipo de vida desolado, desanimado. No, ese tipo de vida no. Sino de lo contrario, ¿qué caso tiene el sacrificio de Dios en la cruz por cada uno de nosotros? No tendría ningún caso, pero sí lo tiene, porque Él vino y te entregó para darnos vida, y vida en abundante, ¿sí? Ok. Si nosotros alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, no obstante lo grande o dificultosa, no sé si está bien dicho esa palabra, o dificultosa que pueda resultar una situación, una circunstancia, lo grandota que pueda, ¿sabe qué? Nosotros, y yo estoy convencido que la puedo vencer. No obstante, y me llegan noticias también desagradables a mi vida, del trabajo, de los hijos, de tantas cosas. Sin embargo, he aprendido a confiar en el poder de Dios y sé que las voy a vencer. Sé que las voy a vencer, ¿sí? Y esto es algo que nos dice, sí, claramente en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice: hijitos, vosotros sois de Dios. Bueno, ¿cuántos son de Dios aquí? Todos. Entonces, escucha lo que te dice a ti, hijo de Dios, hija de Dios.
Soy de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí. Entonces, lo que situaciones que se aparezcan en mi vida, yo las debo de vencer, porque mayor es el que está aquí. Y tengo la convicción de que el que está aquí es grandísimo y que va a poder vencer por muy dificultosa que sea una circunstancia. Sé que la voy a vencer. Pero si tú dudas, escúchame bien, tu fe está flaqueando y no estás completamente confiando en el poder de Dios. Esto es, estás alimentando el mal que está dentro de ti. Pero si tú alimentas el bien, ¿sí? El bien que hay dentro de ti con la palabra de Dios, ¿sí? Alimentas el bien confiando en Él, perseverando en la vida que Dios quiere que tú lleves, que sea agradable. Entonces tú vas a poder derrotar aquella circunstancia o esa situación, porque Dios nos dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo nos dará convicción de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Cuando nosotros alimentamos, ¿sí? Con la palabra de Dios nuestro espíritu, el Espíritu guiará nuestros pasos y nos entregará la victoria. Y eso de dejarse guiar por el Espíritu Santo, a mí me costó trabajo entender esto, y le tuve que preparar un mensaje porque ni yo mismo entendía. Déjate guiar. Pero ¿cómo me dejo guiar? Pues sería otro tema. Porque lo decimos, déjate guiar por el Espíritu Santo, que te va a conducir por el sendero de la victoria, de la felicidad, de la dicha, de la esperanza. Pero yo no sabía cómo hacer eso. Yo nomás escuchaba, pues déjate guiar. ¿Cómo me dejo guiar? Ayúdame, Dios mío, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Hasta que preparé un mensaje y enseñé en alguna iglesia cómo es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y realmente te lleva por el sendero que Dios quiere que tú andes, por el camino de la victoria, por el camino de la paz, por el camino de la felicidad, por el camino de la esperanza, por el mejor de los caminos. ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? Deja decirte una realidad. Nadie será guiado a la victoria si primero no alimentamos nuestro espíritu. Es una realidad. Y qué fuerte está. Hermano Paulín, ¿qué está diciendo? Pues la verdad. Nadie será guiado a la victoria sin antes alimentar nuestro espíritu. Nadie será guiado a la victoria si primero no dejas de darle cabida a los impulsos negativos, a los impulsos de la carne, ¿sí? Nosotros como cristianos, como creyentes, ¿sí? Tenemos que reconocer que si permitimos que las situaciones que se presenten en nuestro diario vivir, en nuestra vida, impidan que alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios, eso quiere decir que estamos alimentando un fuerte ataque del enemigo. Así es. Si tú vienes con una angustia a la iglesia y no le alabas al Señor, estás alimentando el mal que hay dentro de ti, lejos de alimentar el bien para que lo puedas derrotar. Pero si vienes a la iglesia y no glorificas el nombre del Señor, ¿sí? Acompañando el esfuerzo que hacen los muchachos, ¿sí? Que operan el vehículo llamado la alabanza y que te puedes subir a él para entrar en la presencia del Señor, pero tú no lo haces, ¿cómo quieres entrar en la presencia de Dios si ni siquiera alabas al Señor? ¿Cómo? Estás alimentando pensamientos, lo negativo que hay dentro de ti. No, me siento triste. El malo. Me siento deprimido. El malo. Aliméntale. ¿Qué más? Estoy enojado. Me hicieron enojar acá afuera y no voy a cantar, estoy enojado. Estoy bien bravo. Me puse bien apaulinado. Alimento y sigo alimentando el mal que hay dentro de mí. Si yo no alimento el bien, ¿cómo voy a obtener la victoria? ¿Cómo? No veo cómo. No veo cómo. Y estoy derrotado. Sí, pues estoy derrotado. Pero hoy no. Hoy no me rajo, iglesia. Hoy no me voy a rajar. Porque mayor es el que está en mí que vence a todo el mundo. No puedes permitir tu iglesia que en las situaciones,
impidan que alabes y que glorifiquemos, que alabemos y que glorifiquemos el nombre de Dios, porque estamos alimentando los ataques del enemigo, ¿sí? Y yo no tengo, bueno, sí, se los quiero decir, el propósito de los ataques del enemigo lo sabemos cuáles son, porque el diablo no vino más que para matar, hurtar y destruir. ¿Qué te va a robar? ¿Qué te va a hurtar? No te va a hurtar el carro, de veras, ¿eh? Te va a hurtar las bendiciones que Dios ya te entregó por el simple hecho de creer que Él es tu Rey y Salvador. Y empiezan un derrame de bendiciones tan ricas que ni nos damos cuenta. Porque muchas veces pensamos que, como, de verdad, ¿no? De verdad, era un error tan grande que vivía yo. Conocí a una pareja, un matrimonio, con 5 o 6 hijos, en un X lugar. Y yo lo veía al hermano y le decía, hermano, ¿cómo está? Y me decía, bien bendecido, hermano. Y yo lo veía todo chancludo, todo así, todo. Y qué bendecido. Pues, no tiene carro, vive por el cerro y así y así. No, está mal, nada más por decir, está bendecido. Bendecido yo tengo un carro, bendecido yo tengo un negocio. ¡Ah! Qué equivocado estaba, qué equivocado tote estaba. Las bendiciones no nada más son materiales, iglesia. Qué bueno que hay materiales, pero las bendiciones espirituales son tan grandes y maravillosos cuando tú te des cuenta de lo que el Señor ha derramado en tu vida por el simple hecho de creer en Él. Vas a decir, no, Dios, este Señor con 5 hijos estaba más que bendecido, 5 hijos, y a todos los mantenía, y quizás no tenía para otra cosa, pero y yo no me daba cuenta de eso, y caminaba feliz, caminaba contento, y en su casa había armonía, eso, y más eso, y más. Y estaba yo equivocado. No es bendecido porque quería que tuviera una mansión, 5 recámaras para cada uno de sus hijos, 5 televisiones. No, error. Hoy me doy cuenta. Y si alguien me dice, está bendecido, pues qué bueno. Tenga o no dinero, le creo. Bendecido. ¿Cómo está, iglesia, ustedes? ¿Bendecidos? Yo también. Amén. Sí es. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, el Espíritu de Dios siempre nos conducirá a su presencia. Cuando alimentamos el Espíritu de Dios con la palabra de Dios, y esto es algo que yo predico y que me gusta, ¿sabes qué? Él nos va a entregar la paz en medio de las dificultades, la paz. Y la paz únicamente proviene del cielo, no viene de otro lado. Podrás tener felicidad un rato, ¿sí? Porque tienes un carro nuevo, porque tienes un negocio, porque tuviste un hijo, porque en fin, puedes ser feliz. Como decía el obispo Saúl, la felicidad te dura mientras vuela el carro a nuevo, después ya no hay felicidad, ahí simplemente tienes un vehículo. Pero en cambio, vivir en paz, que es algo que yo le pido al Señor, todos los días de mi vida le pido al Señor que me dé paz, con o sin dinero, con o sin negocio, con o sin mujer, con o sin, como sea, pero que me dé paz. Y sabes que la paz es vivir en paz. En paz abarca tanto, pero tantísimo esa palabra, que yo la deseo, la anhelo, y no quiero separarme de eso, iglesia, ¿sí? Y no caer sumergido en la soledad, en las dificultades, en fin. No podemos permitir que los afanes de la vida bloqueen o obstruyan nuestro caminar, nuestro caminar cristiano. No podemos permitir que el poder de las tinieblas detenga la obra que Dios ha iniciado en cada uno de nosotros, porque Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes. Y dice, pues ¿cuál es el mío? Yo no te puedo decir ahorita, pero sí hay un propósito. Y si un día predicaré de eso, pues también predico de eso, porque tampoco lo entendía hace años. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Pues ¿cuál es? Ayúdame, Señor. Y ni me preguntaba porque me daba esta pena. ¿Cómo es posible? Pues sí, pero hay un propósito, sí. El grave problema, iglesia, que existe es que si no tomamos el tiempo de alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, ¿sí?, entonces se nos hará extremadamente fácil justificar nuestras acciones. Se nos hará extremadamente fácil justificar aquellas cosas que quizás hacemos
que bien sabemos que desagradan a Dios. Pero algo que no podemos olvidar es que por mucho que quieras justificar, por mucho que quieras maquillar una situación, justificar un error, escúchame, como dice Pablo en Gálatas, Dios no puede ser engañado. ¿Por qué? Porque Dios no compromete su palabra, ni tiene excepción de personas. Él es para todos parejo. Entonces no lo podemos engañar, por más que tú quieras justificar, muy inteligente que eres, ¿sí? Y quieres justificar una acción errónea que sabemos bien que desagrada a Dios, maquillándola así. No, esta parece que sí es buena, de esta manera. No, pues es que, nada más tantito. Una media mentirita. Y le maquillas aquí aquello que quieres justificar delante de Dios. Dios no puede ser engañado, ¿sí? No importa cuán buena sea nuestra justificación, nunca nuestras justificaciones serán agradables a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, ¿sí? O cambia o compromete su palabra, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos que estamos alimentando el bien dentro de nosotros? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Mira, podemos estar seguros de que alimentamos el bien, que estamos alimentando el bien con el simple hecho de que tú confías en el poder de Dios. Con eso, con el simple hecho de confiar en Dios, ¿sí? En el poder y en su amor, ¿sí? Con ese simple hecho estás alimentando el bien, ¿sí? Que estamos alimentando el bien cuando tú realmente confías en Dios, ¿sí? Más que en tus propias habilidades, más que en tus relaciones, más que en tu inteligencia, ¿sí? Podemos estar seguros que estamos alimentando, ¿sí?, el bien cuando confiamos que la batalla que tú tengas va a ser triunfada por el Señor y no por tu habilidad ni por tu fuerza. Y yo creo eso. Y yo lo creo, iglesia, ¿sí? Yo creo que a diario caen muchos creyentes y continuarán cayendo. Caen en el campo de batalla debido a que no hemos aprendido a confiar en que Dios es el que pelea la batalla por ti y que Dios es el que te dará la victoria, ¿sí? A diario caen creyentes en el campo de batalla malheridos, ¿sí? Porque han tratado de vencer al enemigo en esa batalla con su propia fuerza en lugar de confiar en Dios. Y eso no funciona así. Eso no funciona. Nosotros podemos ser o pensar que somos extremadamente fuertes en el espíritu. Yo soy muy espiritual. Pero déjame decirte que solamente el Señor es el único capaz de poder vencer las obras de Satanás, ¿sí? En Juan capítulo 16, 33 dice así, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es algo que yo aprendí, porque recién salí yo del mundo de las adicciones, porque viví mucho tiempo en las adicciones. Eso ya tiene mucho tiempo, iglesia. Y todos lo saben, los que me conocen saben que yo fui adicto, que yo me inyecté heroína, todos lo saben, hace muchos años. ¿Y cómo es posible que ese hermano que se inyectó y que fumó y que se drogó y que todo esté aquí? Bueno, pues sí, pues la verdad es de que sí, porque el día en que el Señor me sanó, nunca más en mi vida volví a usar, nunca. Y ni me puse así, ni nada. Solamente aprendí a confiar en que Él ganó la batalla. Nunca más. Y ni usé ni pastillas, ni antidepresivos, ni depresivos, nada, porque confié en Él, ¿sí? Entonces, recién salí yo de eso, tenía pensamientos que sí me llevaban a la angustia y a la depresión, pensamientos constantes, pero no sabía cómo evitarlos, no sabía cómo eliminar esos pensamientos, porque lo ignoraba.
pensamientos, y no necesariamente de lujuria, pensamientos negativos de lo que sea, pensamientos negativos, ¿sí? Pensamientos, ahora, pensamientos que tratan de apartarnos de la presencia de Dios, ¿sí? Pero recordemos que para vencer, lo que necesitamos para vencer está a nuestro alcance. En Romanos capítulo 8, versículo 37, dice así: claro, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Por medio de Cristo que nos amó. Ok. Yo te pregunto ahora, iglesia, antes de terminar, ¿cómo está tu batalla? ¿Qué estás alimentando tú? No me contestes, ¿eh? ¿Qué es lo que estás alimentando tú? Es una batalla de todos los días, cotidiana. Todos los días tenemos esa batalla. La pregunta que yo te hago: ¿a quién estás alimentando? Como, como el inicio de la ilustración de los dos lobos. ¿A qué lobo estás alimentando? ¿Al lobo bueno o al lobo malo? Los dos son feroces. Los dos son feroces. Pero va a ganar al que tú decidas alimentar. ¿A quién es a quien estás alimentando? Nunca tenemos que ignorar ciertas cosas, ciertas mensajes de la palabra de Dios. Cuando nos dice ahí, dice en Pedro, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Contra aquellos que hacen el mal. No hay batalla que no podamos vencer en el nombre de Jesús. No hay. Y está la frase que todos nos sabemos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa palabra, pues se puede desglosar una predicación. Todo lo puedo. ¿Qué puedo? ¿Qué es eso que puedo? Abarca mucho también. Todo lo puedo. ¿Pero qué puedes? Hay tantas cosas, iglesia, ¿sí? ¿Alimentas tú pensamientos que te alejan de Dios, o estás alimentando pensamientos que te acercan a la presencia de Dios, ¿sí? ¿Estás permitiendo que los pensamientos, qué tipo de pensamientos estás alimentando que que dictaminan tus sentimientos, tu comportamiento, tu manera de hablar, tu manera de ser, ¿sí? Yo creo que es el tiempo hoy día, esta mañana, puedes tomar el tiempo de reflexionar. Tenemos 5 minutos más, 3 minutos más. El tiempo de poder reflexionar y de meditar. Y porque realmente tú sabes qué hay dentro de tu corazón, tú sabes qué hay. ¿Qué es lo que estás alimentando tú? Sea un tiempo de arrepentirte, sea un tiempo de acudir al llamado de Dios, de escuchar el llamado de Dios. Si te encuentras en momentos o en situaciones que, tal como el apóstol Pablo lo dijo ahí en lo que estudiamos aquí en el versículo 7, dice, en el capítulo 7, perdón, dice: lo que aborrezco, eso hago. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y eso es porque estás alimentando lo equivocado. ¿Te puedes arrepentir? Todos podemos arrepentirnos. Dice el Señor que Él perdona todos los pecados, excepto uno. Eso lo aprendí del obispo Saúl: el que tú no le dices a Dios. Todos los pecados son perdonados si Dios se los lleva y los deposita en medio mar, excepto el pecado que tú no confiesas. Ese es el que Dios no perdona, porque no se lo has dicho, ¿sí? Termino con esta porción de la Biblia que dice en Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, en Reina Valera dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, mi Dios, mi Salvador, mi Padre. Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los de la iglesia Perdón y Amistad de Puerto Vallarta. Esto es, a todos los que aman su venida. Con eso terminé. Dios les bendiga y damos un fuerte aplauso al Señor nuevamente.